Hola hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Aquí en Bolivia son ahorita las 6:36 de la mañana. Anoche pues no pude estar presente en la clase, tenía un dolor de muela horrible, horrible. Gracias a Dios, pues en la mañana desperté mejor, no me duele nada, pero de todos modos tengo que ir al dentista que me extraiga la muela, porque si no va a estar perjudicándome. Entonces eso va a ser por la tarde. Y ahorita en la mañana no iba a poder grabarla, pero me salió un tiempito, así que estoy aprovechando ahorita primera hora para grabarla, porque si no, no quiero entregar la clase muy tarde, de todos modos, ¿no? Pero nada, gracias por su comprensión. Sé que esto no es algo de vida o muerte, aunque el dolor sí fue, sí fue bastante horrible, la verdad. Pero nada, agradezco su comprensión. La clase que nos tocaba el día de ayer era sobre los viajes de los patriarcas. Voy a quedar un poquito con la pena de no poder hacer esto en clase porque había un par de mapas que les quería mostrar. De todos modos, también la tarea de los pueblos de Galilea, que están en la región de Galilea, no me olvido de esa, todavía necesitamos verla en clase. Quiero que vayan practicando el tema de buscar ciudad y ver contextos, cuestiones así. Entonces sé que algunos hermanos me escribieron que no habían podido hacer la tarea durante esta semana porque han estado ocupados y todo, pero nada, y ahora ya tienen una semana más para darse el tiempito de buscar las ciudades en alguna enciclopedia o en algún diccionario. Vamos a ver si me deja aquí acercar, ya. Tenemos los mapas acá, que esto específicamente es por los viajes de Abraham y habla un poquito de Sara para casarse con Isaac y Jacob, que retorna de Siquem desde Padán hasta Aram. Entonces, esencialmente tenemos acá a Ur de los caldeos, ¿no? Que de aquí es llamado Abraham. Abraham sale de toda esta región y llega a Arán. Una hermana me había preguntado que de dónde viene Abraham, si Abraham viene de Arán o viene de Ur, porque hay una promesa que es como que se repite en Ur y Arán. Entonces estaba con la duda si Abraham de dónde venía. La cuestión es una pregunta bastante interesante porque en la historia de Abraham se repiten muchas promesas. O sea, Dios hace una promesa en el llamamiento, y luego en Abraham vuelve a remarcar la promesa, y creo que pasa un par de veces más todavía, en el que en todo el proceso de Abraham Dios vuelve a remarcar sus promesas. Sabemos que Abraham es el padre de la fe y fue padre de la fe por algo. Entonces, la primera ruta, creo que es la naranja, Abraham emigra desde Ur de los Caldeos hasta Arán, vista sur. Abraham emigra desde Ur de los Caldeos hasta Arán, vista norte, vista del norte. Abraham emigra desde Arán a la tierra prometida. Esto está en Génesis 12 en adelante. Entonces, de Arán viaja acá, es el verde, todas las regiones de acá. Y bueno, estos dos verdecitos de acá, estos dos extra, son de Eliezer, que trae a Rebeca desde Parán, que es Harán, para casarse con Isaac. Eso es un detalle también, porque para buscar la esposa de Isaac, pues tenían que retornar a la tierra. Ahora, bastante interesante es que retornan a Harán, no retornan a Ur de los Caldeos, sino que retornan a Harán, que no está tan lejos, está un poquito más cerca. Y Jacob retorna a Siquem desde Parán, y es aquí donde Jacob estuvo trabajando. Entonces, en Harán, por lo que vemos, suceden más acontecimientos de los que acontecen en Ur de los Caldeos. En Ur de los Caldeos lo único que sucede es el llamamiento, pero en Arán tenemos un montón de acontecimientos. ¿Qué dice eso para un intérprete, para un lector? Ok, si en Arán suceden diferentes eventos y diferentes situaciones, entonces Arán debe ser el objeto de estudio. Ahora, la cuestión con esta cuestión de los estudios y de las investigaciones de pueblos antiguos, y yo platicaba con Alfredo y con mi esposa también, que he estado trabajando todo este año en el Antiguo Testamento. Lo problemático de esto, hermano, es que trabajar con fuentes primarias, o incluso trabajar con fuentes secundarias respecto al Antiguo Testamento, respecto a los pueblos del Antiguo Testamento, son un poquito más difíciles. A veces no están en español,
A veces los precios son excesivamente caros y no digo que sean injustos los precios, solo digo que están fuera de mi bolsillo. Por ejemplo, hay una colección de escritos antiguos de todas estas regiones de Mesopotamia, son como 3 libros y esa colección cuesta $200 y es solamente de escritos, de escritos antiguos, todo es así, bueno, entre y tiene sus estudios y todo, pero son fuentes antiguas. Entonces, que ni siquiera están en español, están en otros idiomas. Entonces, es bastante complicado. Ahora, para un estudiante de Biblia, un hermano que maestro en la iglesia, uno dice, ok, profesor, pero yo no quiero hacer esos estudios especializados. Yo no quiero gastarme $200 para leer el texto de Marduk. No quiero eso. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la opción intermedia? ¿Cuál es la opción para el estudiante que no tiene las capacidades o el acceso para ir a esas grandes fuentes primarias, pero que aún así quiere estudiar el contexto de la escritura con relación a la cultura, con relación a la historia? Bueno, cuando sucede eso, cuando nos encontramos esas limitaciones, cuando nosotros no podemos hacer las investigaciones por nuestra propia cuenta, por los límites, es ahí donde nosotros nos abocamos a los eruditos o a los expertos y al material que ellos tienen disponible en español. Es como cuando uno está necesitando ayuda espiritual, ¿no? Tiene un problema, una situación importante, uno puede ir directamente a Dios. Y bueno, a veces Dios responde de manera directa y a veces tenemos que esperar en fe. Pero ¿qué hacemos cuando necesitamos el brazo de carne, que no necesariamente sea malo? ¿Qué hacemos cuando necesitamos el brazo de carne? Entonces vamos al pastor. Pastor, mira, tengo este problema, ¿qué dice la Biblia? Ayúdame, aconsejeme. Entonces, cuando a veces necesitamos una ayuda extra o cuando a veces necesitamos una ayuda secundaria, pues abocamos al pastor. Con las investigaciones y con los estudios bíblicos es igual. Uno tiene la opción de hacer la investigación primaria con fuentes primarias, que a veces es mucho más difícil, y a veces uno puede abocarse con los eruditos. Algunos hermanos son enemigos de los eruditos, o sea, no quieren depender de los hombres, no quieren ellos mismos hacer su trabajo y todo. Y yo les digo a los hermanos, excelente, estudie 5 años acadio, estudie 5 años hebreo, haga sus estudios pero espectacular y haga usted su trabajo y no dependa de nadie si quiere, aunque igual va a depender de alguien. Pero la cosa es que siempre vamos a depender de otros hermanos. Al punto, profe, ¿a quién puedo leer? ¿A quién puedo estudiar? ¿Qué puedo utilizar? Bueno, las Biblias de estudio yo se las he recomendado mucho. Son una ayuda espectacular. Hay múltiples eruditos que trabajan con los temas. Un erudito en particular que yo he estado estudiando mucho este año es John Walton. Él hace poco dio unas conferencias en CETECA sobre el contexto cultural. De hecho, si alguien no las ha visto y las quiere ver, escríbame por privado. Yo se las mando. Son 3 conferencias excelentísimas sobre el contexto cultural del Medio Oriente. Entonces yo les recomendaría John Walton. John Walton es espectacular para este tipo de trabajo, pero es ahí donde nosotros vemos que cuando ciertas ciudades son realmente importantes para la historia de la Biblia, entonces esas ciudades pues es importante que comencemos a investigar pues qué es lo que hay, qué es lo que hay alrededor de estas ciudades, la historia, los eventos, la cultura, creencias, etcétera. Entonces, después de la caída de nuestros primeros padres, la raza humana se alejó rápidamente de Dios, hasta el punto de su rebeldía tuvo que ser castigada por el diluvio. Hay un debate con el diluvio, si el diluvio fue universal de todo el mundo, o si el diluvio fue regional, solamente de la región de Mesopotamia. Les menciono el debate nada más. Sin embargo, ni aún este cataclismo indujo a los hombres a enmendar su camino. Dios tuvo, por consiguiente, que dejar a un lado a la raza rebelde para rebelarse en forma particular. Es decir, en vez de Dios tratar con la humanidad, empieza a tratar con una persona o con una familia o con una nación. Que hasta el día de hoy leer estas narrativas a mucha gente le molestaría. Abraham, ¿por qué Abraham? Israel, ¿por qué Israel? Pero Dios ama a todo, Dios puede revelarse a todo, ¿por qué tiene que estar? Hoy en día la verdad que he visto que hablar de Israel es un problema, incluso si no es Israel actual, incluso si es el Israel de la Biblia. Entonces, bueno, finalmente la nación de Israel por intermedio de los profetas. Ofrecemos a continuación el siguiente bosquejo de los lugares relacionados con los viajes de los patriarcas. Entonces, la migración de Abraham, los campamentos de Isaac y los viajes de Jacob y un poquito de los pueblos antiguos. En respuesta al llamamiento divino de Abraham, partió de Ur, que era su ciudad natal, rumbo a la tierra de Canaán.
viaje que le condujo por toda la extensión de la media luna fértil. Las investigaciones recientes identifican a Ur con Mauger en la orilla oriental del Éufrates bajo Babilonia, región que más tarde vino a llamarse Caldea. El politeísmo prevalecía en esta ciudad, pero por otro lado, los progresos realizados por las civilizaciones en aquella época fueron notables. El arte de escribir, por ejemplo, se había cultivado con mucha anterioridad a Abraham. Subió el curso del Éufrates acompañado de un gran número de su parentela hasta Harán, que es la ciudad donde conectaban todas estas líneas. Recorriendo con esta jornada una trayectoria de 1.600 kilómetros. Destacó esta ciudad por haber sido santuario de la luna y a la vez centro comercial de Mesopotamia. Situada en una de las afluentes septentrionales del Éufrates, después de la muerte de Tera, Abraham partió de nuevo para Canaán. Luego de una breve estadía pasó a Damasco, quizás la ciudad más antigua del mundo. Constituyó probablemente el primer lugar en donde hizo alto en su viaje. Situada en una meseta regada por los ríos de Habana y Farfar, y que era el punto de empalme en varias rutas de caravana que conducían a Arabia, a Egipto, al Mediterráneo y a Babilonia. Luego se estacionó en Siquén, notable por ser la primera estancia del patriarca en Canaán. Pueblecito rodeado de viñedos y jardines, situado en la entrada del valle, entre los montes de Ebal y Gerizim. Aquí construyó Abraham un altar a Jehová y le adoró. Lo mismo hizo también en Betel, situada al oeste de Jai, en la línea fronteriza entre Benjamín y Efraín. Los cananeos le llamaban Luz, pero Jacob cambió su nombre a Betel a raíz de la visión que tuvo en ese lugar. Los lugares en los que se estacionó subsiguientemente, como ya sabemos en la historia, el primer lugar fue Egipto, con motivo de la hambruna que hubo en Canaán. Abraham hizo una visita en Egipto, que terminó en una forma brusca debido a su conducta ambigua hacia los príncipes egipcios. Dicho país en esta época había tenido varios siglos de historia. El segundo Reino Unido, cuyo gobierno era la sazón descentralizado, había pasado a la historia. La cultura se había difundido ampliamente entre Egipto y Canaán. Ya vemos que Canaán y Egipto pues tan lejos no estaban. Y circunstancias que favoreció grandemente la entrada de Abraham a Egipto, que en otros tiempos mantenía cerrada su frontera a la entrada de extranjeros. Después de la expulsión de Abraham de Egipto, regresó a Betel, Hebrón, donde puso su tienda de campaña después de su altercado con Lot. Con mezquindad de carácter se apropió de las regiones ricas en pastos que eran las que estaban cercanas a Sodoma, ciudad sobre la que se iba a estrellar la ira de Dios. Oba en Siria, Kedorlaomer, rey de Elam, hizo expediciones militares en la región del Jordán y subyugó a las ciudades en las inmediaciones del Mar Muerto. 12 años más tarde, al revelarse esta, Kedorlaomer se dirigió nuevamente contra ella, con tres reyes aliados, figurando entre ellos a Anrafel, quien posiblemente es el mismo Hammurabi, renombrado rey caldeo, autor del código más antiguo que se conoce. Dicho sea de paso, un punto cultural bastante interesante que ustedes tienen que notar es que los nombres en hebreo no son los nombres propios de las personas. Por ejemplo, yo me llamo Joel, pero en hebreo no se dice Joel, no sé cómo se dice, pero tiene otro nombre. O es como se hace hoy en día, Jesús, por ejemplo. Jesús es un nombre que está en español, pero la gente no habla en español y en vez de decir Jesús dice Yeshua. Y en arameo se pronuncia diferente. Y en inglés como es Jesus. La cosa es que los nombres van cambiando conforme el idioma. Entonces es normal que cuando se hace una mención de un rey con un nombre hebreo, eh, quizás este no sea su nombre propio, porque este es el nombre conforme los hebreos le llamaban.
pero en sus idiomas natales pueden tener otro nombre. De ahí que, por ejemplo, cuando aquí hablamos de Anrafel, en realidad es Hammurabi. Y uno diría, pero ¿quién se está equivocando? ¿La Biblia o la historia? No, ninguno de los dos se está equivocando, lo que la Biblia lo está narrando desde la perspectiva del pueblo hebreo. Y el código de Hammurabi se narra desde la perspectiva de los caldeos. Por lo tanto, los caldeos llaman a su rey de una manera diferente. Eso se puede notar, por ejemplo, con la historia de Daniel, en donde los jóvenes se les cambia el nombre y les ponen nombres que tienen que ver con la cultura babilónica. Entonces ellos tienen nombres propios, pero en babilónico, pues se les está asignando otro nombre. Entonces que eso no sea sorpresa cuando ustedes estén buscando algo y en la Biblia lo piden con un nombre y en la historia lo piden con otro nombre. Esa es la causa. Bien, continuando. La rebelión fue sofocada y Lot se encontraba cautivo. Abraham, con indomable valor, subió a la hueste islamita, alcanzando el Nais, la región de Dan. Los puso en fuga mediante un hábil ataque nocturno. Luego en Joba, al norte de Damasco, puso a salvar a Lot y a rescatar su bien. Eh, ok, aquí tenemos el viaje de Abraham, aquí tenemos Betel, aquí tenemos Hai, las ciudades que hemos mencionado, Betel, Hai, aquí tenemos Hebrón, Beerseba, claro, es importante. Y aquí tenemos el viaje de la ruta hasta llegar a Memphis, porque Memphis es la capital de Egipto. Eh, aquí tenemos a Gaza. Vea que el viaje no es tan largo, ¿no? No es tan largo. Lugares en los que se estacionó en viajes subsiguientes de la historia de Abraham. A su regreso tuvo su lugar su célebre encuentro con Melquisedec en Salem, un nombre antiguo que se supone que es para Jerusalén. Hebrón, como ya vimos en el mapa anterior, mientras permanecía en este lugar, los eventos siguientes acontecieron. El pacto de Dios con Abraham, el nacimiento de Ismael, la destrucción de las ciudades nefandas del Valle del Jordán, ha sido tema de discusión la situación exacta de dichas ciudades. Todo el Valle del Jordán, antes de su catastrófica destrucción, era sumamente fértil, y no es de suponer que las ciudades de la llanura se limitaban a Sodoma y Gomorra, aunque bien podría ser estas las principales. El hecho de que se han descubierto ruinas tanto al noroeste del Mar Muerto como al sureste de dicho mar no es evidencia suficiente para establecer la identidad de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Lo único que se puede decir en relación con su situación es que se hallaban en una parte meridional de la región central del país ocupada por los cananeos, ubicación incierta de Sodoma y Gomorra. Beerseba constituye la ciudad de residencia de Abraham por algunos años después de la destrucción de las poblaciones arriba citadas, ¿no? Está situada en el extremo meridional de Judá, en medio de ricos y abundantes pastos y pozos de agua dulce, de los cuales hoy subsisten algunos. El monte Moriah de Beerseba, el patriarca se dirigió al monte donde Dios lo sometió a una prueba rigurosa, la de mandar a ofrecer a Isaac en sacrificio. Abraham obedeció el mandato divino hasta el punto de levantar el cuchillo para acabar la vida de su hijo, ¿no? Bueno, Dios lo detuvo. Y de aquella demostración de obediencia perfecta y de fe tan sublime, volvió nuevamente a Beerseba. Beerseba y Hebrón fueron probablemente los lugares donde Abraham residió durante los últimos años de su vida. Sabemos que Sara murió en Hebrón y que finalmente el insigne patriarca fue sepultado en el mismo lugar, en la cueva de Macpela, al lado de su digne, al lado de su esposa. Entonces, nota para el estudiante, Beerseba y Hebrón son lugares muy importantes, al igual que Jerusalén, que requieren estudio. Aquí tengo un mapa, claro, esto no lo podía no incluir. La ruta de los mensajeros que visitaban Abraham desde Manré a Sodoma. Desde Manré, Hebrón, miren, Manré, Hebrón, aquí está el Señor. Aquí está el Señor Abraham. Abraham. Y los de su familia huyen desde Sodoma hacia Zoar. Ok, aquí está Zoar, y aquí está Gomorra, y aquí está Sodoma. Ahora, y aquí está Beerseba. Vaya viendo que los nombres ya no son
están ajenos para nosotros. Ya más o menos nos ubicamos por dónde está cada lado. Entonces, por lo que vemos, hay un mar salado acá. Ahora, conforme a la discusión pasada, la ubicación de Sodoma y Gomorra pues no está completamente confirmada. Lo que tenemos acá son, ¿cómo se dice? Ubicaciones imprecisas. Aunque aquí por lo que veo Logos lo tiene como ubicación precisa. Bueno, de todo modo, todavía seguimos con que todavía no es completamente cierto, pero podemos presuponer en el mundo de las ideas que la ubicación posiblemente está ahí. Entonces, nos damos una idea de cómo fueron estos viajes, de qué tan lejos fueron. Continuamos con Isaac. En contraste con Abraham, Isaac, aunque piadoso, era un tipo menos fuerte y agresivo. Vivió una vida tranquila, haciéndose sus campamentos en los lugares que se dan a continuación. Ver Lahai Rohoi, que es esposo del vientre que me ve, entre Cades y Beret. Ah, ya. Ok, este lugar de acá, entre Cades y Beret, es este de acá. Acá. Viviente que me ve. Acá. Ok, entonces la historia de Isaac está acá. Claro, por eso Eliezer trae a Rebeca de Aram para casarse con Isaac. Entonces Isaac hizo su campamento acá, un poquito lejos de Siquem, lejos de Hebrón, un poquito más cerquita de Egipto. Ya. Bien. En el camino que conduce al desierto de Shur. Gerar, ciudad principal de los filisteos, en los tiempos de Abraham, situada por el límite meridional de Palestina. Rehoboth, probablemente al suroeste de Beerseba. Beerseba, tan llena de recuerdos de la familia para los patriarcas, constituyó la ciudad de residencia de Isaac durante muchos años. En este lugar Isaac celebró el tratado de paz con los filisteos y en el mismo practicó Jacob sus engaños. Hebrón, lugar de encuentro de Jacob y de su sepultura. Ok, volvemos con Hebrón y Beerseba, repetidos en la historia. Y permítanme un minuto. Aquí tenemos más ruta. A ver, primero, Jacob huye de Beerseba hacia Aram. Entonces, hacia Aram, acá arriba, ya sabemos que Aram está allá, más o menos arriba. La ruta de Isaac desde Gerar al Valle de Gerar es la amarilla. Ok, Gerar al Valle de Gerar. La ruta de Isaac de Gerar, perdón, la ruta de Isaac ya, no, perdón, la ruta de Isaac desde el Valle de Gerar hacia Beerseba. Claro, porque Beerseba está acá, ¿no? Ya, la ruta de Isaac desde Berlaharroy hasta Gerar es la verde. Desde acá hasta acá. La ruta de Isaac desde Mapela hacia Berlaharroy. Nombres más difíciles de leer, Dios mío. Pero nada, ahí está la historia. Ellos siguen en la posición de la tierra. Hablando de Jacob, no, permítanme. La huida a Harán, que ahora Harán para nosotros es un lugar muy importante. El viaje de regreso, el viaje a Egipto, el estacionamiento de su ruta de ida y su punto de partida fue Beerseba. A poco de haber obtenido por engaño la bendición paternal, tuvo que huir de Beerseba, el cual fue fugitivo, evitando la justicia, pues su hermano juró matarle tan pronto fallezca Isaac. Se distingue Betel por la visión de la escalera, Arán haciendo su recorrido de 400 kilómetros, toda la curva occidental del Medio Oriente. Estacionamientos en su ruta de regreso para estimular sus ferios, anunció Jacob que regresaría a Canaán. Valiéndose luego de la ausencia de su tío en la trasquilada de ovejas, salió secretamente para irse a la tierra prometida. Con todos sus bienes, Labán lo persiguió, alcanzándolo en el punto norte de Jacob, pero amonestado por Dios de no causar a su yerno o hacer daño alguno. Regresó a su tierra después de haber levantado un majano y pronunciado sobre la bendición en Mizpah. Al celebrar el Tratado de Paz, permitiendo así a Jacob progresar con su viaje en dirección a Mahanaim, en línea fronteriza entre Gad y Manasés, donde fue consolado por los ángeles.
Su siguiente paradero fue Peniel, cerca de Jaboc, en el lado oriental del Jordán. Aquí tuvieron el lugar célebre encuentro con el ángel y la reconciliación con Esaú. Continuando su jornada, llegó en breve a Sucot, ubicada en los valles del Jordán, un poco al norte del río Jaboc, punto en que Jacob hizo sus preparativos para establecerse en Canaán, edificando una casa y ramadas para su ganado, pero la matanza de los siquemitas por Simeón y Leví obligó a cambiar su estancia a Betel, donde instaló su tienda y renovó su pacto con Dios. Hay algunas historias en la Génesis que pareciera que se repiten, pero no es que se repiten, es la misma historia, pero así como usted y a mí a veces quizás nos puede fallar la fe, a veces estamos desanimados, a veces estamos tristes, a veces estamos deprimidos, o como de hermano me dijo un día, a veces siento que las promesas de Dios no se van a cumplir, entonces viene Dios y remarca su palabra, porque esas son sensaciones que los seres humanos podemos llegar a sentir. Efrata o Belén, situada a 8 kilómetros al suroeste de Jerusalén, llegó a ser un lugar inolvidable para Jacob, pues allí descansaron los restos de su amada Raquel. Finalmente se encontró con su anciano padre en Hebrón. Durante su residencia en este histórico lugar, José, su hijo consentido, fue vendido en Dotán, que se encontraba como a 24 kilómetros al norte de Siquén y próximo a la ruta de las caravanas que se acostumbraban a recorrer de Siria a Egipto. El viaje subsiguiente a Egipto fue ocasionado a raíz de una hambruna en Canaán, que lo obligó a refugiarse en Egipto, donde José le señaló la región fértil de Gosén como lugar de residencia entre Delta o lo que ahora es el canal de Suez. Como la costa del Perú, la fertilidad de aquel lugar depende de la irrigación, mediante la cual los israelitas lo convirtieron en una tierra altamente productiva. La posesión fúnebre de Egipto a Hebrón, esta no siguió la ruta directa de Canaán debido quizás a la hostilidad de las tribus filisteas y de las amorreas, como ya vimos en los otros mapas, con los pueblos hostiles que habían en toda esta región, sino pasando por el sureste del Mar Muerto, atravesó la región de Moab y cruzó el Jordán. Abel Mizraim o Atad, en la ribera oriente del Jordán, de allí se dirigió camino derecho a Hebrón, donde fue sepultado el ilustre patriarca en la tumba hereditaria de Macpela. Aquí tenemos dos mapas. A ver, ok, déjenme ver, tengo que ampliarlo porque los tuve que meter en la misma página. Eh, ya, entonces, aquí tenemos, Jacob huye de Labán, quien lo persigue. Bueno, esto acá. Entonces, aquí tenemos Aram. Entonces, acá Jacob huye por todo esto, continúa a Mahanaim, disculpa, porque estos nombres son bien difíciles de leer. Ya, verde, verdecito, acá. Llega acá, aquí está Damasco, llega acá y llega acá. Esaú se encuentra con Jacob, ahora estoy medio daltónico, los colores no los ubico bien. Acá, bueno, por esta zona de acá, ¿no? Eh, Jacob viaja, Jacob viaja a Siquén, ¿ok? Eh, Esaú se encuentra con Jacob, Jacob va a Peniel seguido por Esaú. Los colores no ayudan mucho, la verdad, se entremezclan mucho. Jacob viaja a Betel y Jacob viaja a Hebrón para encontrarse con Isaac. Entonces, lo que nos interesa a nosotros son estos lugares: Hebrón, Manrey, Jerusalén, Sucot. Aquí están los lugarcitos acá y aquí están los otros lugares. Ahora, aquí tenemos otro que es Jacob regresa a Canaán. Eh, a ver, no, ya sé qué era, es para ver con más detalle, es el mismo mapa, solo que me acuerdo que lo amplié. Entonces, aquí está, Jacob viaja a Siquén, de Siquén a Betel, acá, quiero un mapa chiquito que no me dejaba ver, y finalmente acá. Entonces, la historia hebrea, pues, la historia de los patriarcas, para ser más específico, tiene toda esta región un montón de viajes, ¿no? Que es interesante ver estas líneas. Para terminar, los moradores primitivos de Canaán. No se puede determinar con certeza los límites de las primitivas tribus de Canaán,
por carácter de datos sobre su origen, idioma, costumbre. Es difícil conseguir estos datos. Si las escrituras no los hubieran mencionado, hubiesen desaparecido de la historia sin dejar huella. Eso ya nos dice mucho. Nos concentraremos a consignar los principales de estas tribus, señalando su posición aproximada. Vamos a tratar, y yo les voy a pedir, por favor, que mientras voy mencionando, pónganle pausa al video y vayan a leer estos versículos bíblicos, por favor, ya. Ahorita estoy tratando de avanzar esto de recorridos porque tampoco quiero que la clase grabada se haga muy larga. Pero bien, los refeos, perdón, los rafeos, no refeos, los rafeos vivían en Basán. Eran hombres de talle y fuerzas colosales. Con el correr de los años perdieron su nacionalidad, fusionándose con los amorreos. Allá base establecida otra división de la misma raza denominada anaseos en el suroeste del Mar Muerto, siendo la ciudad principal Hebrón o Kiriat Arba. Fueron vencidos por Caleb y por algunos de los sobrevivientes de esta destrucción se refugiaron en Gad, Gaza y Asdod. Ya ubicamos Asdod, que está ahí por zona de puerto. El más célebre descendiente de esta tribu fue Goliat. Bien. Los sonmeos o husitas acompañaban la altiplanicie oriental al suroeste de Galaad en la vecindad de Rabat Amón. Los emineos o emitas se establecieron al sur de los husitas, esto es al oriente del Mar Muerto. Es probable que los husitas y los emitas fueran de la misma familia que los rafeos, perdón, me confundo al leerlo, pareciera que dijera otra cosa. Kedorlaomer, en su marcha triunfante desde Elam, derrotó a todas estas tribus. En batalla en sus capitales respectivas, a saber, a los rafeos en Astorot, Carnaim, al este del lago Merón, o los husitas en An, al norte del río Arno, cuya ubicación se desconoce, y el elamitas en Shaba Kiritain, en el territorio de Rubén. Los moradores de Palestina antes de la conquista de Josué. Y aquí tenemos edomitas, moabitas, amalecitas, eteos, jebuseos, amonitas. Aquí tenemos a los rafeos que estamos leyendo ahorita, eteos, fenicia, heveos, cananeos, pereceos, heveos, aveos, cananeos. Este mapa, para los que quieran verlo con más detalle, este mapa viene del libro, los libros históricos de Pablo Hoff. Ok, los oreos moraban en las cuevas del monte de Seir, que Dorlomer los venció y en el periodo posterior fueron expulsados de su territorio por los descendientes de Saúl. Deuteronomio 2:12, haga una pausa al video y vaya a leer este versículo. Los abeos, ¿dónde están los abeos? Bueno, abeos. Aquí están los abeos. Bueno. Los abeos, pueblo de aborigen de la Céfala, la región alrededor de Gad, fue conquistado por Caftoreos o filisteos. Al referirse a esta tribu de Deuteronomio 2:23, parece que la versión de Cipriano de Valera equivocadamente lo llama heveos. Hay error de traducción, parece. Tribus posteriores, muchas de las tribus primitivas fueron desposeídas de su territorio por otras de origen camítico. O sea, de toda esta región de Can había, aparte de los que tenemos ahí, habían otros pueblos quizás no identificados. Durante la permanencia de Israel en Egipto, este país extendía su dominio sobre Canaán, cobrando tributo a las muchas de las tribus que hallaban dentro de sus confines. Claro, una cosa es la historia de los patriarcas viviendo en esta zona, pero recordemos que después todos se van a vivir a Egipto y toda esta tierra pues queda ubicada y queda poseída por los cananeos. Eh, ya muchas de las tribus que se llevan dentro de sus confines. La distribución de las tribus según su división territorial aproximadamente era como sigue: las tribus de la era patriarcal, las tribus de la época de la conquista, los pueblos circunvencinos de la época de la conquista. Ok, ya creo que con esto terminamos. Tribus de la era patriarcal y de la conquista, los fenicios, cananeos, filisteos dominaban la llanura marítima, comercio fenicio, Cartago, corrupción cananea y confederación filistea.
En la cordillera, no se olviden de los versículos bíblicos, por favor. En la cordillera central se asentaban los eteos, gergeseos, heveos, fereceos, jebuseos y amorreos. Los amorreos formaron un reino al oriente y fueron derrotados por Israel, según número 21 y Josué 7:7. En Transjordania surgieron y se fortalecieron los moabitas y los amonitas, ampliando el territorio y luego oponiéndose a Israel. Los pueblos circunvecinos durante la conquista, los heveos al pie del Líbano, amalecitas, depredadores del desierto, ceneos, aliados ocasionales de Judá y edomitas, descendientes de Saúl. Todos originados en reyes con ancianos, buscaban enriquecimiento por guerra, botín y tributo. Condición espiritual de Canaán, bueno, ya sabemos, culto de la idolatría, astarter, marcado por el sacrificio de humanos y la prostitución ritual. Por eso Dios, hay gente que pregunta, ¿por qué Dios los mandó? Yo creo que más allá de matarlos, lo que Dios quería hacer, más allá de eso, era erradicar la idolatría. Y claro, nosotros tenemos el concepto de pecado y pecador están separados. Eh, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Ya, yo estoy de acuerdo con eso. Pero cuando Dios juzga, no solo juzga el pecado, Dios juzga al pecador. Los dos van, los dos van en el mismo saco. Entonces, ahí siempre hay que ver las dos caras de la misma moneda. Dios aborrece el pecado y ama al pecador, pero cuando Dios juzga el pecado y también juzga al pecador. No solo el pecado se castiga, también al pecador. Entonces, la depravación moral se hizo necesaria su expulsión. Entonces, mucha gente siente empatía por cómo Dios va a mandar a matar a esta gente. Cómo Dios va a mandar a matar a esta gente. Hay un libro que no paro de dejar de recomendar, que es de Paul Copan, que trata esta problemática de la conquista de Canaán, de cómo Dios manda a matar a gente. Se llama Mátelos a todos. Termino de grabar esta clase y les mando la portada del libro para que lo compren. Yo tengo pendiente comprar ese libro también porque es muy importante para esto que estamos estudiando, ¿no? Los israelitas batallan contra Gabaón y la conquista de varias naciones. Entonces aquí tenemos la ruta de Josué y los israelitas desde Gilgal hasta Gabaón. ¿Dónde está Gabaón? A ver, es la naranja. Ah, ok. Entonces Gilgal y Gabaón debe estar acá, si no es que no. Aquí están mire, aquí están los eteos, regiones de los eteos, eh, cananeos, eso, en general, ¿no? La ruta del rey Jorán desde Geser a Laquis, la ruta de Josué y los israelitas de Gabaón hasta Debir, hasta acá. La ruta de Gabaón hasta acá. Egión, Eglón, Debir. La ruta de Josué y los israelitas desde Debir a claro, conquistaron Quito estas tierras. El verde, la ruta del rey Jorán desde Geser, Geser acá hasta Laquis. Y esto, mire, estos colorcitos no son, a ver, a mí se me hace muy difícil, estoy sin mis lentes ahorita, pero a mí se me hace muy difícil distinguir estos seis colores. Yo nada más veo uno, dos, tres, sí, está no sé, entonces me hace muy difícil distinguir uno de otro. Ok, aquí están los eteos, los amorreos, por ejemplo, creo que son estos de acá. Creo que lo entiendo mejor en este mapa de acá. Claro, los amorreos están al lado de los eteos. Creo que mejor estos dos mapas. Ya. El cananeo, ya. Los jebuseos, obviamente los jebuseos están en la zona de Jerusalén. Esta es la zona de los jebuseos. Los fereceos y los heveos deben de ser estas dos. Ah, nótese también que los amorreos tienen dos zonas, ¿no? Acá. Moabitas, jebuseos, cananeos, heveos, fereceos. Fereceos estaban en la zona de acá. Ok. Bueno. ¿Cuándo terminamos? Última clase. Nada, la idea, aparte de ir viendo pues, cuáles ciudades son las más importantes y cuáles son las ciudades que van teniendo impacto en la historia, la verdad es que nos vayamos ubicando por los lugares, dónde queda ubicado cada lugar, cada ciudad, importancia histórica. Nada, la idea es llenarnos de contexto. Y lo que yo estoy buscando con este curso es que nosotros nos adiestremos más en la búsqueda de este contexto, que nos busquemos más con las ciudades. Y como les dije, es bastante práctico. Quizás voy a dejar un par de tareas durante este curso, que es más que todo buscar ciudades, agarrar un mapa. Si su mapa no le funciona, tienen que buscar otro mapa.
porque como ya vimos, cada mapa está buscando tener un enfoque diferente. Entonces la idea es práctico. Si usted no tiene tiempo o algo, no se sienta mal porque no lo haga, pero saque tiempo para que pueda buscar estos mapas, porque la idea es que si usted está leyendo una historia en el Antiguo Testamento y ve que la historia remarca, es importante, busque dónde queda, primero el lugar, la ubicación geográfica, ¿no? Busque dónde queda, comience a buscar la historia, comience a buscar la geografía, comience a hacer sus investigaciones. Así que, hermano, que Dios les bendiga. Nuevamente, una disculpa no poder estar ayer en la clase. Yo soy del tipo de persona, los que llevan años estudiando conmigo saben, yo no cancelo una clase a no ser que realmente me sea completamente imposible darla. Pero nada, no, tampoco quería mandar la clase muy tarde porque no, a veces las recuperaciones con este tema de la muela se complican, a veces necesitan un día más, 2 días, entonces no les quiero mandar la clase recién hasta sábado, domingo. Nada, hermano, te ha sido de la clase de hoy y nada, espero que el próximo miércoles podamos remarcar algunas ideas. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Ore por mí, por favor, que la recuperación salga bien y no haya ninguna complicación. Que Dios les bendiga.